el profeta Joel. Y vamos a estar avanzando en este estudio que estamos teniendo a lo largo de toda la Biblia. Y vamos a estar pasando, vamos a comprimir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, varios libros para poder estudiar uno solo y poder entender más o menos un periodo específico y sobre irnos sobre algún mensaje importante que la palabra tenga que darnos. El profeta Joel, capítulo 2. Hemos estado estudiando los profetas hasta este tiempo y nos hemos dado cuenta de varias características que tienen todos los profetas. Por lo general, nos vamos a los profetas que están antes de los salmos, que los judíos le llaman profetas anteriores, y nos damos cuenta que eran profetas de poder, eran profetas que tenían actos milagrosos como Elías, como Eliseo, y eran profetas que manifestaban el ser profetas de Dios por actos. Mira, Alex, por actos, no te había visto, por actos específicos de poder a través de los cuales Dios manifestaba su soberanía. Después de los salmos encontramos los profetas posteriores, y estos profetas los vamos a ver desde otra óptica, donde empezamos a ver que los profetas no necesariamente eran profetas de poder. No vemos en Jeremías, no vemos en Isaías o en alguno de estos profetas actos de un poder sobrenatural como lo vemos con Elías, que tiene una experiencia donde hace descender fuego del cielo. ¿Recuerdan esa experiencia? Donde detiene los cielos de alguna manera para que deje de llover por mucho tiempo, por varios años, y luego bajo su mando se abren una vez más los cielos. Él ora al Señor y se abren una vez más los cielos. Es decir, todo este tipo de manifestaciones de los profetas nos hablan de diferentes etapas y diferentes manifestaciones de parte de Dios. Podemos llegar a uno de los últimos grandes profetas todavía considerados del Antiguo Testamento, como Juan el Bautista, que su mensaje es muy específico. Hay pocos milagros, pero su mensaje es tan importante que Jesús le dice: este es uno de los grandes profetas que ha existido. Y no vemos que él haga milagros, no vemos que él haga manifestaciones de poder de Dios de manera muy específica, muy estrepitosa, muy espectacular. Simplemente da un mensaje que era: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que los profetas tienen diferentes tipos de manifestaciones según etapas o periodos de la historia de Israel. Cuando vamos a ver el profeta Joel, que es un profeta considerado profeta menor, o uno de los profetas del libro de los 12, según los judíos, como les llaman ellos, a los profetas menores, podemos encontrar que Joel se encuentra como el primero de los profetas escritores. Es decir, es el primero que empieza a dejar por escrito sus profecías y a hacer un libro específicamente de profecías. Así vemos que algunos otros profetas encontramos sus palabras proféticas, pero son o recopilaciones o son alguien que se encargó de juntar los dichos de tales profetas. Pero vemos aquí una nueva manifestación de los profetas, donde se encargan de escribir, dejar plasmado en un libro el mensaje profético que tenía. Es a menudo considerado como el Juan el Bautista del Antiguo Testamento por su mensaje tan confrontador, por un mensaje tan directo a la nación de Israel, que hablaba de arrepentimiento, que hablaba de volver a los caminos del Señor, a volver a las sendas antiguas. Y aquí, haciendo un paréntesis con el tema de las sendas antiguas, creo que a veces cometemos el error de mencionar que la iglesia debe de volver a las sendas antiguas. Mi mamá estaba platicándome esta situación de hace 1 o 2 semanas, donde alguien se encuentra con ella y le dice: hermana, es que necesitamos volver a las sendas antiguas. Y me dijo: oye, dijo tal persona que debamos volver a las sendas antiguas. Y le dije exactamente a qué se refería las sendas antiguas. Y mencionó ella que debemos de volver a cantar himnos en las iglesias. Entonces dije: bueno, son antiguas, más o menos del siglo XVI entonces, cuando la iglesia protestante empieza a ser, o qué tan antiguas, o los cantos que cantábamos nosotros cuando estábamos jóvenes y creemos que esos sí son los cantos verdaderos, o creemos que la senda antigua es a la iglesia a la que yo iba cuando yo estaba chiquito, porque ahí sí se movía el Espíritu Santo. Entonces todo el mundo tiene un concepto de sendas antiguas que no necesariamente se relacionan directamente con el texto bíblico. Las sendas antiguas significa volver a la santidad de Dios, volver a los caminos del Señor, volver a la comunión con el Espíritu Santo y estar apegados a la obediencia de Cristo. Pero
ya las manifestaciones externas que cada uno tengamos en cuanto a cómo manejamos nuestro servicio, qué cantos nosotros manejamos, esos varían con el tiempo. Y ayer estábamos platicando en el tema, en la clase de Andrés sobre la misión mundial, estábamos platicando y decía Huicho algo importante. A veces creemos que somos el centro del cristianismo. Creemos que en mi contexto, en mis años, en el siglo en el que estamos, en Occidente, bajo los estándares que ponemos, creemos que ese es el verdadero cristianismo. Y nos olvidamos que el cristianismo realmente es una serie de manifestaciones humanas también, porque nuestro contexto nos dice cómo adorar a Dios bajo nuestras propias costumbres, bajo nuestras propias palabras, pero siempre con la intención de vivir bajo los estatutos de Dios en diferentes manifestaciones. Por eso es que en el tema de misiones se han hecho muchos esfuerzos ahora últimamente para que cuando vayamos a establecer una iglesia, y si Dios nos permite ser pioneros en algún lado, que sería un privilegio para cualquier cristiano ser el primero en llegar a un lugar a predicar el evangelio, que tengamos la sensibilidad de encontrar ahí cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha preparado el camino, cómo Dios ha preparado la tierra para que la semilla del evangelio pueda ser sembrado y entonces de fruto, y evitemos a la usanza de la Edad Media llegar a destruir todo lo que existía en ese lugar e imponer nuestra propia cultura. Leyendo un artículo hace ya algún tiempo, decía una iglesia de una denominación grande en Canadá, que cuando iban a hacer misiones a América del Sur decían: si logramos que ellos hablen como nosotros, se vistan como nosotros, busquen a Dios como nosotros, trabajen de la manera en que nosotros lo hacemos, entonces Dios los va a oír como a nosotros. Y el que está escribiendo este artículo hace una reflexión y dice: ¿de dónde viene tal orgullo y tal altivez? Como si tu contexto, como si tu cultura fuera la única o la mejor delante de Dios. Pero lo que estamos hablando entonces, cuando pensamos en sendas antiguas, estamos pensando en regresar a los principios bíblicos, a regresar a la palabra de Dios, a regresar a una comunión real con Cristo a través del Espíritu Santo y tratar de buscar la santidad a la cual Él nos está llamando. Entonces, el mensaje del profeta Joel tiene que ver con un mensaje confrontador para la nación de Israel y un mensaje que tiene que ver también con juicio para las naciones, pero en el capítulo 2, y es en el cual nos vamos a estar centrando en este momento, es uno que tiene mucha relevancia para nosotros porque tiene su cumplimiento al momento del nacimiento de la iglesia. Joel capítulo 2, verso 28 en adelante dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lo que está profetizando Joel en este momento es una palabra profética que tiene su cumplimiento en el día de Pentecostés, que el domingo pasado tuvimos que tenemos que recordar el día 50 días después de la crucifixión de Jesús, del día de la Pascua, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, y en ese momento la iglesia se convierte en un agente un agente extendido de la obra de Cristo. En ese momento la iglesia recibe la misión de Jesús, que es ir a anunciar a todo el mundo que hay una reconciliación entre Dios y su creación. En ese momento la iglesia es capacitada con el poder del Espíritu Santo para ir a hacer las mismas obras de Cristo. Y es algo que todavía batallamos para entender, y sobre todo a 2000 años, cuando empezamos a depender de tantas herramientas para llevar el mensaje del evangelio, pero se nos olvida que es el poder del Espíritu Santo la única condición esencial que debemos de tener para nosotros compartir el evangelio. Entonces, tenemos a 2000 años un montón de iglesias con excelentes programas, excelentes recursos, pero carentes del poder del Espíritu Santo, y eso no solamente crea
una falta de convicciones en cuanto a la santidad de la iglesia, sino que también crea confusión en las personas que van a la iglesia. Y eso es un tema que no hablamos regularmente. Decimos, bueno, falta el poder del Espíritu Santo y por eso no se convierten, y decimos, sí es cierto. Pero no pensamos que las personas que están asistiendo a la iglesia en muchas ocasiones confunden la realidad de la vida del Espíritu Santo en las personas con toda clase de manifestaciones externas que nada tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. Las vamos a confundir con una buena organización, con una gran decoración, con un excelente equipo de músicos, con excelentes oradores, con excelentes personas que tienen la capacidad de comunicar algún mensaje, pero nunca fue la intención de Dios, o al menos de Cristo, cuando vemos que cuando estudiamos la historia de Jesús con sus discípulos, escoge personas, algunas con más capacidades que otras, algunas con más educación de otras, pero lo que hace es, voy a tomar de todos tipos de personas para que me sigan, porque a final de cuentas, el común denominador en cada uno de ellos será la llenura del poder del Espíritu Santo. Lo que los identifique no va a ser si unos son pescadores u otros son cobradores de impuestos, etc. Lo que los va a identificar va a ser que el poder del Espíritu Santo los va a capacitar para llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, lo platicábamos en la célula, en el discipulado de la mañana. Encontramos que un Pablo, cuando va a la iglesia a los Corintios, les escribe, me he propuesto ir a ustedes no con sabiduría humana, sino solamente conociendo a Jesús crucificado. Y obviamente cuando Pablo está diciendo esto, no está pensando en una frase que está correctamente argumentada y que solamente tiene algún tipo de validez mental. Pablo está diciendo, he conocido al Cristo crucificado. Tengo una identificación con Jesús en la cruz. La cruz de Cristo para Pablo significaba que él estaba crucificado juntamente con él. Cuando él había sido encontrado con el Jesús crucificado, él se había dado cuenta que su estilo de vida ya no podía seguir siendo el mismo, porque él mismo se encontraba crucificado con Cristo. Cuando pensamos que Pablo les está diciendo, solamente me he propuesto conocer a Jesús glorificado, crucificado, exaltado, pero también en sus sufrimientos, en sus padecimientos, nos damos cuenta que Pablo está compartiendo la vida de Cristo para llevarla a los demás. No se trataba de dar estudios bíblicos, y la gran lección de sabiduría que tiene Pablo en este sentido es, si yo voy con una gran enseñanza intelectual, su fe va a estar fundamentada sobre el intelectualismo. Por cierto, en los últimos años ha habido un movimiento fuerte de apologética y noto en ocasiones con tristeza que la apologética es esa rama de la teología que se encarga de la defensa de la fe y se encarga de argumentar nuestra fe de manera racional. Posiblemente por nuestro contexto que estamos viviendo, los más jóvenes quieren ser cristianos intelectuales. Normalmente la apologética está teniendo un auge importante en nuestros días. Vemos en redes sociales que todo el mundo es apologeta. Cuando yo vi todo este movimiento es muy atractivo y te llama mucho la atención todos los argumentos apologéticos para la existencia de Dios, un poco de filosofía, de ciencia, de teología. Pero inmediatamente te empiezas a dar cuenta que no es una herramienta evangelística, porque para evangelizar necesitas el poder del Espíritu Santo. Es simplemente un argumento racional de un pensamiento que tú tienes, de una fe que tú tienes. Es la manera de argumentar tu fe. Pero noto que nos hemos convertido en algunos sectores de la iglesia en personas sumamente intelectuales que hemos dejado de lado lo que Pablo denomina la locura del evangelio. Pablo dice, esto que yo les presento es locura, tanto para los judíos
porque les repele la idea de pensar que Cristo, un ser humano, va a ser sacrificado en sustitución de un cordero para tus pecados. Pero luego dice Pablo, y también es locura para los griegos, porque los griegos, con todo su gran avance filosófico, con sus grandes postulados, no pueden entender que Dios se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros y haya traído una encarnación. Lo vimos en la clase de Logos el jueves, una encarnación perpetua, una encarnación que no dejará de ser. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se hizo hombre, muere, será levantado, fue levantado en su resurrección con un cuerpo glorificado, pero ese estado conservará perpetuamente. Los griegos no entendían nada de esto y decían, estos están locos, no tiene sentido lo que están diciendo. Hay que conservar dentro de nuestro cristianismo un espacio para la locura del evangelio. Hay que conservar en nuestro cristianismo espacio para todo aquello que no necesariamente podemos explicar racionalmente. Hace un par de semanas en la clase de Introducción a la Teología estuvimos viendo la historia de la doctrina de la Trinidad, y después de estudiarla yo concluyo y digo, no puedo explicarla 100% de manera racional. No puedo reducir a Dios a una serie de premisas y conclusiones. Se escapa por mucho a lo que mi mente puede entender. Pero a los pocos días me topó en Facebook un video que dice, ¿es racional el creer en la Trinidad? Y hay todo un video acerca de por qué debería de ser racional. Y creo que estamos demasiado enfrascados en esa lucha y a veces nos da pena decir, no entiendo a Dios, vato. Oye, explícame la Trinidad. Es un Dios con 3 personas, cada persona es totalmente Dios, pero cada persona no es, el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Te puedo explicar más o menos eso, pero llega un momento en que no puedo explicarte más porque necesitas experimentar en tu propia vida la realidad de Cristo. Así cuando vienen papás y me dicen, es que mi hijo anda mal, es que mi hijo está en todo esto, explícale, es que yo no creo en Dios, es que yo no creo en la iglesia, es que pasa esto, es que yo veo lo otro, y tratas de explicarles de manera racional, pero a veces creo que los papás estamos tan enfrascados en hacerle entender racionalmente a nuestro hijo por qué debe de creer en Dios, que nos olvidamos de compartirles la vida de Cristo, de impartir a través de nuestra propia vida la vida de Jesús. Por eso la gran revelación que Dios trae para la humanidad no tiene que ver con una doctrina. Inclusive la gran revelación no es ni siquiera la Biblia, es Jesús. La persona de Cristo revelada como un ser viviente con el cual podemos tener comunión. Tal vez no te pueda explicar completamente a Cristo, pero te lo puedo presentar si esto te sirve. Ayer fuimos a cenar a unos sushi o algo así con Rodrigo y algunos amigos, Andrés, Huicho, Noé. Y pidió Rorro, perdón. Estas, ¿cómo se llamaban? ¿Qué era lo que pidió al principio? Calamares fritos. Yo soy muy malo para entrarle a la comida nueva, pero estaban empanizados, muy delgaditos, entonces era casi más masa que realmente calamar. Y entonces eso sí me llamó la atención. Dije, eso sí me gusta, lo frito, así empanizado, eso es lo mío. Entonces le dije a Rorro, ¿a qué sabe, Rorro, el calamar? Y no me acuerdo qué me contestó, me dijo, sabe como a otra cosa que yo no había probado. Entonces, si batallamos para hacerle entender a la otra persona cómo sabe una cosa tan simple, y esa persona, con todos los tratados acerca del calamar posible que puede ser experto en calamarería, no sé cómo se llame, puede ser experto en la doctrina del calamar, pero es hasta que lo pruebas que entiendes de lo que se trata. Cuando lo pruebas, tu mente empieza a ajustar ese conocimiento y a decir, todo esto es cierto, pero es mucho más grande de lo que yo imaginaba.
Cuando Cristo viene a la tierra a presentarse como un ser encarnado, debemos de entenderlo de esa manera. La grande revelación que Dios trae al mundo es Jesús, es la persona de Cristo. No es necesariamente la doctrina arminiana o la doctrina calvinista o la doctrina premilenarista. Todas las doctrinas que nosotros hacemos con nombres bien domingueros, que yo les he dicho, hoy es domingo, entonces puedo usarlas, pero todos esos nombres pasan en segundo término cuando conoces a Cristo, cuando conoces a Jesús de manera real. Entonces, comienza de manera real la etapa en la cual la iglesia se encarga de manifestar y de mostrar al mundo el mensaje de Cristo a través del derramamiento del Espíritu Santo que es profetizado por Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente, por eso les leí esta porque me gusta lo que dice, sobre toda la gente. Todas las personas están en condiciones de recibir al Espíritu Santo. Este pensamiento era revolucionario para los días de Joel y todavía para los días de Pedro, cuando es el que da el discurso en Hechos capítulo 2 sobre el tema. Este mensaje es revolucionario porque sobre hombres va a venir el Espíritu Santo, pero más adelante dice aún el mismo profeta Joel, y Pedro lo cita, va a venir en el verso 29 sobre los sirvientes, sobre hombres y sobre mujeres por igual. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo venga sobre mujeres y sobre esclavos? Sobre personas que en muchas culturas son consideradas de menor calidad. El mensaje de Dios, el anhelo de Dios siempre ha sido: quiero derramar mi Espíritu Santo sobre hombres, mujeres, judíos, griegos, esclavos y libres. Porque el mensaje del Espíritu Santo es para todas aquellas personas que quieran comprender de manera profunda a Cristo y ser testigos. Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra testigos la hemos platicado, es la palabra, van a ser mártires cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Nadie quiere ser mártir de manera natural, pero una persona llena del Espíritu Santo dice: estoy dispuesto a ir, Señor. Cuando Isaías se topa con la gloria de Dios y dice: heme aquí, yo voy. No sé exactamente lo que me espera. A Jeremías Dios le dijo: te van a matar, Jeremías. Sabemos que no te van a tocar, le dice, pero sabemos que Jeremías muere martirizado. Me seréis testigos, van a ser mártires, pero el Espíritu Santo va a hacer que eso sea fácil. Recibe bajo un lente tan diferente. Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor se perciben bajo pequeñeces en comparación con la gloria divina, con la gloria eterna. Por eso Pablo les decía: acuérdense que esta leve tribulación momentánea va a producir en ustedes un mayor peso de gloria. Una leve tribulación momentánea. Estamos pasando por tribulación, no te preocupes. Cuando llegues a la presencia de Dios, cuando entremos a la plenitud del reino de Dios, diremos: Señor, ahí estuviste todo el tiempo, ¿verdad? Pues sí, aquí estaba. Tú me lo decías a cada rato, pero como no te veía, no estaba seguro. Y si pudiéramos ver una película de nuestra vida, cuando hemos considerado que las cosas más difíciles que se están presentando son para nosotros, cuando pensamos que ya no podemos, cuando pensamos que hay un problema que nadie tiene, y si pudiéramos ver esa película, nos daríamos cuenta que ahí está Dios cuidándonos. Tranquilo, no pasa nada. Que nada te robe la comunión que tienes conmigo. Que nada te robe esa certeza de que estoy bajo control. Entenderemos de manera muy diferente. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, vamos a ver las cosas bajo una óptica distinta, porque las vemos desde una perspectiva eterna. Hace ya posiblemente más de un año estuvimos hablando en un domingo acerca de cómo nos definíamos como iglesia, dentro de muchas definiciones que
que tenemos. Pero una de ellas, hablamos acerca de por qué somos católicos. Así es, usted vino a una iglesia católica. Por qué somos evangélicos y por qué somos pentecostales. Y hablamos de las etimologías de cada una de las palabras y decíamos que creemos en la universalidad del evangelio, creemos que fuera de nuestra iglesia hay salvación, creemos que fuera de reino y justicia Dios está obrando en los corazones de la gente y creemos en ese sentido en la catolicidad del evangelio, es decir, una universalidad de la iglesia de Cristo. En segundo término dijimos que éramos evangélicos porque creemos en el mensaje del evangelio como el encargo que tenemos de parte de Dios para llevar a todo el mundo y discipularlo. Pero en tercer lugar decíamos porque éramos pentecostales. Y les leo a continuación lo que Juan Stam, un teólogo costarricense, escribe acerca de este tema con respecto al pentecostalismo. Dice Juan Stam: también soy pentecostal. No concibo cómo puede haber cristianos que no sean pentecostales. Si toda la iglesia nació en el día de Pentecostés y nació profética, me parece una lamentable desviación semántica que el título de pentecostal se limita muy estrechamente a solo un sector de la iglesia cristiana. El argumento de Juan Stam es: toda la iglesia nace en Pentecostés y nace bajo una visión profética. La iglesia de Cristo tiene que entender muy bien correctamente esto que estamos hablando. La iglesia tiene una dimensión profética ante la sociedad y no significa ir al mundo y hacer todos estos shows proféticos que a veces tenemos en ciertos congresos o bajo ciertos ministerios donde parece más un acto de magia, donde parece más vengan a ver al adivinador y hay todo un espectáculo detrás de ello. Pero más bien entenderlo como que la iglesia tiene que ir al mundo, tiene que ir a la sociedad, tiene que ir a los gobiernos y señalarles la voluntad de Dios. El mensaje del evangelio es reconciliador y es confrontador al mismo tiempo. Divide y une. Une con Cristo, une con Dios, pero divide con todo aquello que está opuesto a Dios. Entonces, Juan Stam dice: la iglesia nace en Pentecostés y tiene por sí mismo una naturaleza profética. En ese sentido, como reino y justicia, debemos de aprender a identificarnos también para decir: yo soy una persona pentecostal. Yo creo en el nacimiento de la iglesia en el Pentecostés bajo el poder del Espíritu Santo, el mismo momento que profetiza Joel capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y van a profetizar y van a tener sueños y me van a ser testigos, dice Lucas capítulo 1, me van a ser testigos en todo el mundo, van a salir dispersados. Cuando venga el Espíritu Santo va a ser tan fuerte que no va a ser para que entre ustedes estén ministrando una otra ocasión, sino para que ustedes salgan de la iglesia y hagan la obra de Dios allá afuera. Lo hablábamos hace un tiempo, lo platicaba con Mario, es que hay una iglesia que busca mucho el poder de Dios, pero paradójicamente el poder de Dios siempre está los domingos, pero paradójicamente no hay misioneros. ¿Cómo es posible si el poder del Espíritu Santo es para ir? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me van a hacer testigos en Judea, en Samaria, en todos lados, en Chihuahua, en la sierra, en China. ¿Cómo es posible que haya congresos del Espíritu Santo y congresos de avivamiento y que no esté vinculado a la obra misionera? Es una contradicción bíblica, es una gran contradicción bíblica, como aquella contradicción que dice: nosotros amamos a Cristo, nuestra iglesia está centrada en Jesús, toda nuestra alabanza es hacia Jesús, toda la Biblia es basada en lo que Cristo hace, pero también dice la palabra: si dices amar a Dios, ¿cómo dices amar a Dios a quien no ves y a tu hermano a quien ves? No le puedes ayudar. Es otra contradicción. ¿Cómo puedes decir amar a Jesús si no haces nada por la gente en necesidad? Es una contradicción bíblica. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de un propósito. Hablamos de un propósito. Vendrá el Espíritu Santo y cuando venga
No te vayas a tu casa gozoso porque hablaste lenguas o porque profetizaste. No te quedes con ese tesoro porque no es para ti. Es para tu propia redención, es para tu propia santificación, es un propulsor de tu vida espiritual, pero al mismo tiempo es una poderosa herramienta para llevar el mensaje de Cristo. Y ese es el propósito principal. Debemos de aprender a dejar de vernos a nosotros mismos como el centro del cristianismo. Y yo sé que venimos a la iglesia con problemas, yo sé que todos traemos situaciones difíciles, pero la obra de Dios, el reino de Dios es primordial. El reino de Dios es primero, el reino de Dios. Mientras nos unimos a ese trabajo, Dios empieza a trabajar en nuestras propias vidas. Mientras trabajamos para Dios, Dios empieza a traer orden, Dios empieza a restaurarnos, Dios empieza a sacarnos adelante. Según Juan Stam, él hace 3 características de una iglesia o la iglesia que es pentecostal. Número 1, dice él, aceptan con gozo los dones del Espíritu Santo. Y es algo que vemos en el libro de Hechos, ahí el mismo capítulo 2 que se relaciona con esta palabra profética de Joel. Aceptan con gozo los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué es que utiliza la palabra gozo? Porque no se trata de doctrina en cuanto a somos de los que creen que los dones espirituales continúan o somos de los que creen que los dones espirituales cesaron. Ese no es el punto. El punto es, yo puedo creer que los dones espirituales siguen funcionando, pero no permitirlos ni en mi vida ni en mi iglesia, y no los acepto con gozo. Cuando se hace esta declaración, los dones espirituales se aceptan con gozo dentro de la iglesia pentecostal, lo que está tratando de decir es, yo permito el uso de los dones espirituales dentro de la dinámica de la iglesia. Uno de los problemas que tenemos hoy es que ponemos por encima de esa dinámica a la estructura eclesial, a la estructura dominical. Estamos tan acostumbrados a salir al minuto que debemos de salir, estamos tan acostumbrados al orden de la iglesia, estamos tan acostumbrados a ir a comer porque ya sé que ya hice la reservación o yo sé, tenemos un excelente horario porque si ustedes se van a comer de aquí, no me dejará mentir, llegas y no hay nadie en los restaurantes hasta como 1 hora después de que ya cuando estás pidiendo la cuenta está lleno. Yo pensé en todo cuando empezamos la iglesia. Pero a veces estamos tan afanados con las cosas de afuera. Y como líderes, como pastores en general, batallamos para decir, voy a soltar el micrófono porque alguien tiene algo que decirnos. Y todos los pastores, todas las iglesias soñamos en que nuestra iglesia sea como la de Hechos. Y todos participaban, y unos cantaban, y otros traían palabra, y otros profetizaban, y otros hablaban lenguas, y otros traían una nueva revelación, decía Pablo, y otros traen un salmo, y todos decimos, qué suave que fuera así. Pero en el momento en que nos reunimos, híjole, es que hoy sí tengo que dar este mensaje. Híjole, es que ya ensayaron los de la alabanza. Híjole, es que tienes poco tiempo en la iglesia. Híjole, es que a veces, y entiendo, a veces podemos caer en errores en cuanto al uso de los dones espirituales, pero de ninguna manera es un pretexto para no motivar a la iglesia a participar de la dinámica de reunión como iglesia. Los excesos son la mejor arma de Satanás para apagar los genuinos dones espirituales. Los abusos, es como los ministerios, apostólico, profético, todos estos, los abusos en estos ministerios son la mejor herramienta de Satanás para que las otras iglesias digan, este es que es apóstol, que es profeta, hasta aquí, de la puerta para afuera. Y cerramos aquellos que verdaderamente están haciendo una obra con similitudes a los apóstoles y a los profetas. Debemos de pensar que el Espíritu Santo quiere llenarnos para avivar en nosotros los dones espirituales y entonces nos convirtamos en una iglesia
que ejerce plenamente el uso de los dones para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dones espirituales tienes? Lenguas, profecía, ciencia, discernimiento, sanidad, milagros, fe. ¿Qué dones espirituales tienes? ¿Cómo puedes echarlos a andar dentro de la iglesia? Señor, ¿cómo podemos trabajar para que funcionen? Y otra vez, por el exceso de estos movimientos pentecostales nos hemos alejado de las verdades bíblicas, tanto que aún el tema del discipulado lo vemos en términos muy naturales. El discipulado y como ahora a la usanza de la moda de las iglesias en Estados Unidos son los calvinistas, los neocalvinistas, pero aquí también algunas iglesias que son un poquito más hipsters, más para jóvenes, de barba. Yo traigo barba, pero no es por eso. Así, el discipulado es, vamos a tomarnos un café y a ver tus necesidades. Todo eso está excelente, pero ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? Todo eso está muy bien, pero ¿lo liberaste? Traía un demonio, trae un demonio. ¿Fue libre? ¿Fue sano de su enfermedad? ¿Está verdaderamente viviendo una vida libre en Cristo para poder hacer discípulos? Porque empezamos a reproducirnos incompletos, entonces la iglesia viene a menos constantemente, porque entonces las personas que asisten no han sido plenamente llevadas a una madurez cristiana. Entonces no se trata únicamente de hacer las cosas para cumplir con un estándar social, se trata de hacer las cosas de manera bíblica para que haya frutos bíblicos. Voy a actuar en el poder del Espíritu Santo. Alguien necesita que yo tenga el don de milagros, no para mi propia exaltación. Y ese es un problema de la iglesia pentecostal. Se mide la importancia de la persona en base a sus dones. El que habla lenguas está en otro nivel. Y esta frase se utiliza mucho para llevarte a una nueva dimensión. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Cuál dimensión? ¿La cuarta? ¿Cuál dimensión estás hablando? A un nuevo nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué estás hablando? A un nuevo nivel sería hacia abajo, ¿no? Que seas más humilde. Te voy a llevar a un nuevo nivel. ¿Cuál? Que sirvas a tus hermanos desde abajo. Pues ese nivel es para abajo, estamos al revés. Pues sí, pues así dijo Jesús. Pero en las iglesias a veces cometemos esos errores con los dones espirituales. El que habla lenguas y el que profetiza todavía debe de ser considerado como una bendición súper especial dentro de nuestra congregación y no es tan importante como aquella persona que tiene el don de servicio o de presidir. A mí me pasaba cuando estaba recién convertido. Yo veía a las personas que tenían don de profecía y luego veía al pastor que únicamente predicaba, visitaba a los enfermos en el hospital, estaba con los ancianos, les compartía la comunión, vivía por esa causa. Y yo decía, el pastor no tiene poder, pero mira, este profetiza. Y era puesto en un estatus mucho más alto por una falta de entendimiento. Los dones espirituales no son para nuestra propia exaltación, pero alguien necesita que tú profetices. Alguien necesita que tú tengas una palabra de ciencia. Alguien necesita que tú tengas discernimiento espiritual, una sanidad, un milagro, una fe. Los dones espirituales son para edificarnos mutuamente y la iglesia tiene que aprender, tenemos que aprender como congregación a recibir con gozo los dones del Espíritu Santo, ser llenados por el Espíritu y presentar a la iglesia estos dones como herramientas para su propio crecimiento. Número 2, según este maestro, la iglesia pentecostal son aquellos que predican expositivamente la palabra de Dios. Cuando estamos hablando en este sentido, decimos aquellos que toman en serio la palabra de Dios y de manera expositiva, es decir, exponen lo que el texto bíblico nos está tratando de decir. No hay una manipulación, no hay una doble intención, no hay algo que pueda llevarnos a un malentendimiento de las escrituras, porque es triste que dentro de la iglesia cristiana haya tantas interpretaciones de la Biblia
que la mayoría de ellos creo que tienen que ver con un mal uso de la hermenéutica bíblica, de interpretar correctamente el texto bíblico. Aquí es donde debemos entender lo que es una teología bíblica, ir a la Biblia y a partir de ella sacar nuestras conclusiones. Ir a la palabra de Dios. Debemos de ser personas que lean la Biblia y que recibamos también cada domingo, cada discipulado, cada célula, que aprendamos a encontrar dentro del texto bíblico la verdad del texto completo. Hay algo que se llama dicta probantia dentro de toda esta cosa de la hermenéutica, que se trata de respaldar cualquier pensamiento con un verso bíblico. El problema de esto es que no consideras la amplitud del texto. Así, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se puede utilizar para todo lo que se te ocurra. Viene el Super Bowl y lo utilizan los de los Packers y lo utilizan los de los Patriotas y ya no sabes a cuál, y hacen memes de burla donde está Dios sin poder decidir a quién le va a hacer caso, porque los dos utilizaron de manera mágica el texto bíblico, o los dos hicieron una oración al principio, pero el texto bíblico tiene un propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿qué nos dice unos versos antes Pablo cuando le está diciendo a Filipenses? ¿De qué está hablando Pablo? No puede utilizarlo para todo. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Ya le añaden todo. Todas son añadiduras por causa de buscar el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Son añadiduras, brother. Estaba viendo un video de un supuesto apóstol en Estados Unidos y él se justifica bajo este verso. Son añadiduras. La cantidad de dinero que tiene carros sumamente caros, Bentleys y cosas de ese tipo, pero no sé si creo que es un BMW, lo están investigando y le dicen, estos $50,000 que se gastó en el BMW, ¿para qué fue? Para convertirlo en limusina. $50,000. Pero son añadiduras, a mí no me importan esas cosas. Pues si no te importaran, tendrías otra actitud. Pero bajo una mala interpretación bíblica vemos todo tipo de aberraciones dentro de la iglesia. Podemos justificar cualquier actitud, un mal liderazgo, una mala iglesia, abusos, con una mala interpretación. Por eso es importante que lo hagamos expositivamente cada vez que nosotros presentamos el Evangelio, que tomemos el contexto completo y lo llevemos hasta donde nos lleve. Como decía C.S. Lewis en su club socrático. C.S. Lewis, un escritor del siglo pasado, escritor de las Crónicas de Narnia, hicieron un club socrático los martes o los miércoles, no recuerdo cuándo, se juntaban en uno de los cuartos en Oxford, filósofos, teólogos, y venían de todo el mundo a discutir. Y el lema que tenían ahí era: vamos a seguir las evidencias, la verdad, hasta donde nos lleve, aunque no nos guste. Vamos a seguir la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios hacia donde nos lleve, aunque se oponga a lo que yo quiera. Aunque se oponga a lo que yo quiera. Y número 3, practican radicalmente en una comunidad revolucionaria las demandas del Evangelio. En ese sentido, toda la iglesia está llamada a ser pentecostal. Otra vez, practican radicalmente en una comunidad revolucionaria las demandas del Evangelio. Una iglesia verdaderamente pentecostal, si ya dijimos que el Espíritu Santo nos permite ver las cosas de una manera diferente, empezamos a caminar de manera diferente dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra sociedad. Lo que está tratando de decir Juan Stam es las demandas que se presentaron inmediatamente a la iglesia primitiva, donde con gozo compartían el pan, con gozo perseveraban en la doctrina, perseveraban en las oraciones, con gozo estaban trabajando para Dios y con gozo entregaban su vida para Dios aún en tiempos de martirio. Con gozo lo hacían, radicalmente vivían una vida entregada a Cristo, radicalmente. Si el Espíritu Santo verdaderamente viene sobre nuestras vidas, si nos decimos llenos del Espíritu Santo, debe de haber una vida que se oponga radicalmente al estilo de vida que el mundo nos está planteando.
en clara oposición al mundo. No se trata de llamarnos pentecostales únicamente para presumir dones, para presumir un supuesto avivamiento. Se trata de tener congruencia en los principios bíblicos y en mi estilo de vida. Se trata que yo tenga congruencia en las cosas que escojo en mi día a día y aquellas cosas que digo creer. Les dije el domingo pasado, creo que fue, y si realmente Jesús quiso decir lo que dijo, si es en serio lo que está diciendo, si es de verdad que Él está exigiendo de mí todo, ¿qué voy a hacer? ¿Realmente Él está esperando decisiones radicales para tener un estilo de vida conforme a lo que Él plantea? Mi gran temor es quedarme en ese limbo que yo lo he llamado así como un limbo evangélico, donde ni estoy tirado totalmente al mundo, ni estoy en un pecado sumamente grave, ni estoy haciendo las cosas más pecaminosas, pero tampoco estoy entregado a la causa. En ese espacio, este camino del medio es un camino amplio. Ese camino del medio es al que Jesús posiblemente se esté refiriendo cuando dice, es un camino muy grande, el que te lleva a la perdición. Pero no soy tan malo como el vecino, lo vieras lo que hizo, es narco. No soy tan malo como aquel es sicario, no soy tan malo como aquel que le pone el cuerno a su esposo o a su esposa. Voy a la iglesia, me comporto bien, hago ciertas cosas, pero no es cierto que tengo una comunión con Dios. Estoy en un estado de limbo, estoy sin definirme realmente, y eso nos quita tanto tiempo, tanto tiempo. Una vez Isra Corral precisamente me platicó de un sueño que tuvo. Dijo, soñé que iba al cielo y estaba bien suave. Dijo, y me topé que había un camino para llegar al cielo y era un camino angosto. Dice, yo siempre me imaginé el camino angosto como un camino de 1 metro, dice él, en el cual íbamos en filita, íbamos suave. Estaba muy angosto porque no cabían 2 o 3 personas, cabía una. Pero dice él, no era así, vato. Y no estoy diciendo que esto sea una verdad bíblica, es un sueño que él tuvo, no lo podemos poner en ese nivel. Pero él dice, yo me imaginé que iba como en una grieta entre un cerro y tenía que hacer esto para poder pasar, y tenía que moverme, y tenía que agacharme, y tenía que subir, y tenía que esforzarme. Dijo, y para mí significó que yo estaba caminando en un camino tan amplio que no cumplía con las demandas de Cristo, las demandas del Evangelio, que suenan imposibles si el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Pero una vez que el Espíritu Santo nos llene, podemos inclusive ir al fin de la tierra con el sumo gozo, porque algo pasa dentro de nosotros. Cambia nuestra perspectiva de vida. Señor, quiero seguirte. Heme aquí. Yo voy. Yo quiero hacerlo, Señor. Es tan claro el poder del Espíritu Santo que no tengo temor. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aarón, ¿puedes ayudarme con la guitarra? Si quieren ponerse de pie, vamos a orar. Yo quisiera orar, y no lo hacemos muy seguido, no lo hacemos muy común, pero quisiera que si alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo, si alguien necesita un empuje sobrenatural.